En esta oportunidad está con nosotros Bernardo Albor, psicólogo organizacional y de amplia trayectoria y reconocidos méritos. Ha publicado varias obras. La primera de ellas fue un análisis psicológico de los chistes limeños, ¿no? Picardía criolla. Y el último de sus libros se titula Don Ricardo Palma para empresarios. De este último libro vamos a conversar en esta ocasión con nuestro distinguido invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un primer punto es el siguiente, ¿no? Palma para empresarios parece tan forzado como El Quijote para empresarios, que fue un libro anterior que usted también publicó. De modo que, para beneficio de los más de los televidentes que no están en autos, como dicen en el Poder Judicial, quisiera que brevemente justifique esta relación que establece usted entre autores de otro tiempo y realidades del presente. Bueno, la base de mis trabajos radica principalmente en que normalmente se considera que la literatura no tiene nada que ver con la administración. Bueno, ese punto de vista es diríamos, un punto de vista nuestro, porque ve usted, hace más de 40 años, y esto me lo contaba el doctor Antonio Maurial, él sabía y había participado en estudios en Harvard, nada menos, que por ejemplo la ética empresarial la enseñaban haciendo uso de la literatura. Ya. Y la razón creo yo que es muy evidente, porque la literatura se refiere a la conducta humana, si bien desde un plano artístico, ¿no? Pero conducta humana al fin y al cabo. De tal manera de que los psicólogos organizacionales que vivimos dentro del mundo empresarial, yo creo que, por lo menos en mi caso, no me fue muy complicado hacer una lectura, tanto primero de Don Quijote, que, valga verdad, no se había hecho, ¿no? He leído por internet. Tampoco ¿no? Esto de Palma. Ah, no, de Palma menos, pero de Don Quijote es, digamos, pues universal. Pero a raíz de los 400 años de la primera parte, este año que entra, es los 10 años de la segunda parte, los 400 años. En España han publicado un autor un libro, pero para lo que podríamos llamar emprendedores, ¿no? El mío, utilicé la palabra empresario para relacionarlo con el mundo organizacional, ¿no? Oiga, pero vea, yo le planteaba eso en primer lugar, porque creo que también es un asunto ocasionado a riesgos. Le voy a decir por qué. Los hechos hay que contextuarlos debidamente, ¿no? Porque si no, es muy fácil la comisión de una dislectura, o sea, de una mala lectura. Entonces hay que tener muy presente el contexto, o sea, el entorno físico o de situación, ¿no? De diferente índole, en que se considera un hecho o una serie de hechos. Le menciono esto porque usted repetía a veces, menciona las cartas que envía Palma a Piérola. Así es. Pero a mi ver esta mención, y estoy pensando en el lector común, a mi ver esta mención es riesgosa, porque el lector común no sabe que esas cartas se intercambiaron durante la ocupación chilena de la capital, aquí, o sea, a partir de 1881, ¿no? 17 de enero. Bueno,
Entonces estábamos en una situación bélica, ¿no? Nuestro territorio estaba ocupado, ¿no? Entonces, sacar de ahí lecciones o ejemplos presumiblemente aplicables a una situación no bélica, como es, digamos, la organización de una empresa actual o una transnacional, lo que usted quiera, pero que no está en situación bélica. Entonces, puede ser riesgoso, ¿no? Porque, para usar un término muy nuestro, porque el ñeque, además que por ahí se menciona más de una vez, que ponen por obra los soldados, no es el ñeque que va a poner por obra pues un ejecutivo en una empresa, ¿no? Entonces, hay el riesgo de descontextualizar los hechos, ¿no? Quería someter eso a su consideración, porque repito, ¿no? Estamos en una situación no bélica. Y usted insiste en esto, ¿no? Porque Palma dice, y además otra cosa, vea, el lector común lo ignora. O sea, él no sabe ya, lo ha olvidado, que los chilenos se metieron en nuestro territorio y ocuparon la capital 2 años y 10 meses, ¿no? Y eso fue más afrentoso que la derrota militar del 79, evidentemente, ¿no? Ya son 2 veces que nos invaden, pues nos invadieron los españoles en el siglo XVI y nos invaden los chilenos en el siglo XIX, ¿no? ¿Usted no cree que debió advertir al lector de esta situación especial? Porque para mí es una situación especial, ¿no? Bueno, mire, voy a apelar a Stephen Robbins, que es un gurú de la psicología organizacional. Robbins, dentro del capítulo de la toma de decisiones de los gerentes, señala algo parecido a lo que usted está diciendo, que normalmente todos los tratados de administración se refieren a usar la lógica, el raciocinio para la toma de decisiones, pero que sin embargo se descuida el hecho que un ejecutivo que no está en una situación bélica, y quienes hemos sido ejecutivos, yo lo he sido, he gerenciado recursos humanos en empresas de más de 5.000 trabajadores, llega un determinado momento en que, por lo menos yo sentía y veía que mis colegas también lo sentían, que una decisión puede ocasionar desde cartas terribles hasta amenazas físicas, ¿no? Razón por la cual muchos funcionarios públicos no toman decisiones, que no se habla mucho de eso, y si no, por lo menos terminan llenos de juicios. Y entonces Robin señala que este es un aspecto importante, ¿no? Entonces, quizás, para no decir que tengo la razón, sino que es una óptica importante la que usted señala, tendría que haber entrado a mayores detalles, pero yo a lo que me refería es a ciertas características de la personalidad de un ejecutivo. Y entre ellas es el ñeque, que es el coraje. Oiga, pero estoy recordando en una entrevista de hace 2 o 3 años que le hice, ¿no? Usted mencionaba, entre otras cosas, que en toda empresa que se precie de tal, debe haber orden, limpieza y sanción. Así es. Bueno, en muchísimas empresas no hay sanción. Así es. Entonces, hay ese temor que usted está mencionando ahora de pasada, ¿no? Pero entonces, si no hay sanción, está cojeando la empresa. Así es. Entonces, eso se ve todavía más claramente, ¿no?, en la administración pública, ¿no? Si en un ministerio sancionan a tal o cual empleado, ¿no?, entonces el sindicato o, en fin, la organización que defiende a la empleocracia, pues pega el grito al cielo y paran las actividades. Y entonces está el contratiempo que mejor no hay que sancionar. ¿Sí? Claro, pero insisto entonces, y creo, llevando agua para mi molino, que está muy bien que yo haya insistido e insisto siempre que puedo, tanto cuando soy profesor o ejecutivo, en que para tomar una decisión
por lo menos lo he visto. Una cosa también es los libros Claro. y otra cosa es estar en la cancha, como se dice, ¿no? Claro. Personas que les falta el coraje para asumir, por ejemplo, y dictar una sanción, Claro. ¿no? Yo me he ganado juicio por imponer la famosa palabreja que estábamos hablando, una inconducta funcional, terrible término, que es una conducta inadecuada. Y en muchos casos señalada expresamente en los códigos legales correspondientes. Claro. Pero por no comprarse el pleito, ¿no? El Ejecutivo temeroso, ¿no? En alguna parte hago yo mención, por ejemplo, a una de las tradiciones de Palma. Oiga, pero ¿no? usted no cree que hay que considerar aquí una variable que después de este corte la tendríamos que ver. La variable es la siguiente. Eso es tanto más visible cuanto más grande es la organización. Porque yo he notado, yo no soy experto en este tema, la abierto, pero mi padre trabajó mucho en la administración pública y también trabajó 25 años en la IBM. Y me decía, inicialmente la IBM era así. Y era tremendamente eficiente. Hay una empresa norteamericana de pedidos, ¿no? Que se inauguró en 1994, Amazon. Bueno, han transcurrido 21 años, pero Amazon hace 15 era muy eficiente. Ahora ha crecido tanto que incluso vende carros, ¿no? Bueno, y entonces ahora usted encarga un par de discos y se demoran 3 meses o 4, ¿no? Antes se demoraban 15 días. Entonces creo que hay esta relación que más adelante vamos a ver, ahora una interrupción. Estamos dialogando con el psicólogo Bernardo Albor. En la página 61 de su libro dice: considero que si hay una revolución que se debe hacer cuanto antes en nuestro país, es una revolución moral. Y para que ello suceda es necesaria una reforma radical, educativa, que no se limite a las aulas. Bueno, aquí me parece que hay un problema en el enunciado, ¿no? Y es que usted, a medida que avanza la declaración, amplía y complica el asunto, ¿no? Porque claro, una cosa es la revolución moral en una empresa y otra cosa ya es pues una reforma radical educativa, ¿no? Entonces, o esto ocurrirá dentro de no sé cuántas generaciones, o sería quizá mejor y más conveniente ir paso a paso, pues, ¿no? Pero no ser tan ambicioso. Yo no me propondría una reforma radical educativa. No veo cómo, salvo pues, que impere un régimen vertical, no democrático y que imponga eso, ¿no? Pero esperar que esta reforma se lleve a cabo en unos pocos años, bueno, considero que no. Después, aquí tendrían que transcurrir varias generaciones, o sea, cada generación tiene 15 años, bueno, pues algunas generaciones, ¿no? Vea, si yo digo, si en un laboratorio de análisis químicos lo que se desea es pesadas rápidas, entonces la balanza de brazos cortos es preferible a la balanza de brazos largos. Pero si yo digo no robes, entonces este ejemplo no es comparable al ejemplo de la balanza. ¿Por qué? Porque en el caso del ejemplo de la balanza he enunciado un juicio, ¿no? De la clase de juicio, sí, entonces, si hago esto, entonces resultará esto otro. Pero si no lo hago, entonces las cosas seguirán como siguen, pues, ¿no? Pero el no robes es una orden, es un imperativo, ¿no? Y los imperativos tienen pues una esfera lógica diferente, ¿no? El filósofo inglés, recuerdo yo, Alfred Adler, decía, supongamos que alguien declara que robar es bueno. Entonces yo intervengo y digo, no, señor, un momento, robar es malo. ¿Quién de los dos tiene razón? Ninguno.
porque ninguno de los dos, dice Heyer, expresa una proposición genuina. Esto es muy característico de la escuela del positivismo lógico, porque para esta escuela solamente hay dos clases de juicios, ¿no? Los juicios autoexplicativos, lo que ellos llaman analíticos. Los casados no son solteros. Esos son juicios vacíos, tautológicos. Y los juicios que ellos llaman informativos o sintéticos. El azufre es amarillo. Efectivamente es amarillo, pues uno lo puede comprobar y ve que es amarillo. No es azul. No, pero una expresión como no robe no está comprendida aquí, ¿no? En el fondo quizá lo que se quiere decir, oye, sabes, yo quisiera que no robes, porque si robas, entonces van a ocurrir estas citas, otras cosas, pero no funciona así un código de ética, ¿no es cierto? Un código de ética siempre son enunciados generales, ¿no? Y órdenes, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta va ahí, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para la reforma, digamos, de esto? Porque usted propone una reforma que sea pues una reforma educativa radical. No. Pero usted, mi querido maestro, me viene a la mente una linda frase de Henry Miller de su Trópico de Cáncer, si la memoria no me falla, en la cual dice: cuando encuentres a un hombre en tal estado y solo atina a usar palabras, ¿no? Cuando veas a un hombre en ese estado, solo utilizará palabras porque no le queda nada más, ¿no? Bueno, yo trabajo desde los 17 años, trabajo en todo tipo de instituciones, sigo trabajando y he visto tal cantidad de cosas en nuestro país, ¿no? Me fastidia cuando algunos dicen este país, ¿no? Nuestro país, pues, ¿no? Y a estas alturas del partido, mi querido maestro, estoy plenamente convencido de que estamos como estamos, no tanto por las cuestiones legales, las cuestiones económicas, administrativas, sino por los problemas éticos. Es decir, hemos llegado a una situación tal, simplemente hay que abrir los periódicos para ver, y cada vez que se abra más se va a encontrar. Claro, usted me dirá, oye, Bernardo, pero eso ya lo decía pues González Prada, ¿no? Se pone el dedo, sáltala, pues, y esto sigue. Entonces, yo, al momento de escribir, y lo digo el inicio del libro, escribo soy un sentipensador, ¿no? Sentimientos y pensamientos, ¿no? De tal manera que esta frase que encuentra usted acá, que hay que hacer una revolución ética, más o menos, no quiero compararme, pero sería un grito parecido al de Luther King cuando decía: yo tengo un sueño, ¿no? Tengo el sueño de que mis hijos sean considerados por sus méritos y no por el color de su piel, ¿no? Y es que efectivamente esta revolución ética a la que yo menciono, sí, efectivamente es un conjunto de palabras, pero que responden a una aspiración que considero que uno de los factores importantes serían los centros educativos, porque precisamente en los centros educativos es donde se inoculan un conjunto de malos hábitos de todo tipo. Oiga usted, ¿no? Pero ya menciona por ahí a don Manuel González Prada. Seguramente usted ha leído el libro de Adriana, Mi Manuel, ¿no? Es un libro que, gracias al ánimo que tuvo para que lo publicara el doctor Sánchez, ¿no? Apoyó mucho a Adriana. Y bueno, se logró la publicación. Es un libro sumamente interesante, ¿no? Mi Manuel, ¿no? Así Mi Manuel. Claro. Y ahí hay una parte, y que eso rara vez ha sido citado, ¿eh? Yo lo he citado, pero rara vez ha sido citado. Y ahora mismo nadie lo cita, ¿no? Donde don Manuel, esto lo refiere a Adriana, ¿no? No, bueno, y Adriana dice, Manuel decía
que los primeros imbéciles con los que se tropieza el niño son los padres. De modo que hay que abrir bien los ojos, ¿no? Porque no todos pueden ser padres. Muchos años después, Toffler dice pues, que el hecho de ser padre es el mayor lujo del aficionado, ¿no? Entonces, aparte de los padres biológicos, ¿no es cierto? ¿No? Uno que engendró y la otra que concibió, pero el resto es pues ya un arte, ¿no? Y una ciencia, ¿no? Que no todos practican, pues. ¿No? Por eso yo decía que aquí falta algo. Porque aparte, claro, del buen deseo, de que las cosas cambien, que ya no sean así, etcétera, pero la realidad, pues, es distinta, ¿no? Ya que usted habla de don Manuel, usted mismo ha escrito, y tengo la impresión de que no hace mucho, que en algún momento le plantean a don Manuel para que forme parte de no sé qué partido político y que para ver qué proponía, ¿no? Y él proponía que había que empezar ejecutando, ¿no? No, y el interlocutor aterrorizado se fue, ¿no? En tal sentido yo le agradecería que usted viera esa sentencia, ¿no? Que yo señalo ahí, hay que hacer una revolución ética, más o menos en ese sentido, ¿no? Pues ¿no? Habría que degollar, decía, ¿no? El mismo Ricardo Palma le dice a Pierola, ¿no? Si usted no pone un par de horcas aquí en la Plaza Mayor, tendré que llegar a la conclusión que a usted le falta ñeque, ¿no? Claro. ¿No? Entonces... Pero es que en esa oportunidad era pues terrible, ¿no? Porque ya eso no habla mal de los chilenos. Eso habla pésimo de los peruanos, porque esos señores eran del Perú y se pusieron a servicio de Chile, habiendo Chile invadido. Bueno, eso es una cosa pues terrible, hay que poner no 2 horcas, sino 200, ¿no? Mire, Palma le dice en una carta también a Pierola, de cada 10 civiles, ¿no? De cada 10 civiles, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hay un informante civil. De cada 10 militares, ¿no? 9 son granujas. No. Entonces, ¿qué íbamos a ganar? No le ganábamos, pero... a nadie. Voy a hacer acá una nueva pausa y ya regresaremos. Bien, continuamos esta interesante conversación con el psicólogo Albor. Hace unos años, la Organización Mundial de la Salud anunció que había comprobado un aumento general de todas las enfermedades, no solamente de las orgánicas, sino también de las enfermedades mentales, ¿no? Y dio además datos muy precisos, ¿no? Por ejemplo, el mayor número de alteraciones mentales en América Latina está en Chile, ¿no? El 52% de su población lo padece estos desórdenes. México es el país que tiene la tasa más alta de suicidas en el mundo, 61.9%, y en segundo lugar la India con 54%, etc. Entonces, hoy la gente está más enferma que antes. Y usted sabe perfectamente que la condición esencial, y no hablemos solamente pues del desarrollo de las empresas, sino del desarrollo en general del ser humano, es la sanidad. Cuando yo me dedicaba a la cría de aves de riña, había casi un presupuesto que era dogma. Uno no puede iniciar ninguna cría que se precie de tal realmente si no tiene pies de crías de primerísima calidad, con antecedentes en las 5 anteriores generaciones, perfectamente documentados, sino que se dedique a otra cosa. Porque si usted arranca con pie de cría que no son de ese alto nivel, lo que venga a ver va a ser de muy bajo nivel. Bueno, ahora, en las aves y en general en los animales, y también en las plantas, por supuesto, se puede seleccionar. Todo
todo, comenzando por nuestra selección de fútbol, ¿no? Todo es seleccionado, todo lo que valga la pena. Pero el ser humano pues hasta se da el lujo, hablando en general, ¿no?, de no seleccionar. Entonces, ¿qué cosa quiere? ¿Que el resultado sea la buena calidad? De ninguna manera. Bien. Entonces, la pregunta que le hago al psicólogo Albor es que, y esto vale también, por supuesto, para la organización de empresas, es que haya sanidad, ¿no? Pero si usted va a contratar pues empleados medio locos o un gerente que está desquiciado, no van a ir a ninguna parte, ¿no? ¿Usted ha advertido en su larga trayectoria este incremento de la insanidad en el ser humano? Bueno, empezaré citando a nuestro querido Mao Zedong, que decía pues que quien no ha investigado no tiene derecho a abrir la boca. Así es. Realmente no he investigado, ¿no? Pero si usted me dice, bueno, usted no ha dejado de trabajar, no, siempre ha trabajado, sí, bueno, de su particular percepción. Claro. Sí, efectivamente, creo que la cosa no mejora, ¿no? Ese es mi punto de vista. Aunque estaba leyendo la autobiografía intelectual de Karl Popper, y él dice, debemos ser optimistas, ¿no? Y yo dije, bueno, será pues que no tengo el cerebro de Popper o será otra realidad, ¿no? Pero como científico, o pretendo serlo, en el mundo organizacional, no nos queda más remedio que trabajar con la gente que pues podemos acceder. Y entonces uno de los capítulos más importantes que tiene y debe desarrollar un psicólogo organizacional es la selección de personal, ¿no? Que debe cumplir todas las pautas que señala, que ya se han investigado, ¿no? Porque efectivamente no tenemos pues el mejor recurso humano que quisiéramos. Alguna vez algún decano, rector de una universidad decía, yo sé muy bien que no tenemos la mejor harina, ¿no? El problema, bueno, es que si no tenemos la mejor harina, ¿cómo vamos a sacar buenos pasteles? Ese es, ¿no?, una relación así. Sin embargo, y vamos a referirnos así de pasada al boom de la culinaria. Ese boom tiene aproximadamente 15 años, ¿no? Entonces se ha multiplicado pues el número de restaurantes y de cocineros, en fin, ¿no? Pero la pregunta es si se ha multiplicado la calidad, porque la calidad es un bien restricto y cenacular. Entonces hablar de que la calidad es democrática es un contrasentido, pues, ¿no? Entonces la calidad nunca es democrática. Entonces, ¿qué es lo que ha crecido? Las facilidades, los locales, ¿no?, los accesos, etcétera. Y los precios. Y los precios. Pero la calidad. Así es. ¿No? Entonces, esto podremos ampliarlo a otros órdenes de la existencia. Claro. Mire, me viene a la mente, insistiendo en la parte de selección, porque es el primer paso, pues, cuando una empresa incluye a un ser humano, se supone para bien, aunque también puede ser para mal, ¿no?, si se equivocan, sobre todo a los niveles más altos, porque en la medida en que la equivocación esté relacionada con las altas esferas del poder, las consecuencias van a ser mucho peores. Pero vea usted, me viene a la memoria de las distintas biografías que he leído de dos hombres que señalaban, no solo teóricamente, sino a través de su acción administrativa propiamente dicha, la importancia de la selección. San Ignacio de Loyola decía que si a él le quedase todavía algún tiempo más de vida, dedicaría ese tiempo para mejorar su proceso de selección de los que entrasen a formar parte del movimiento jesuita. Y uno de los aspectos, por ejemplo, en donde pasaba mayor cantidad de tiempo en relación a las relaciones humanas,
es el caso de Steve Jobs, Sí. donde dicen que su proceso de selección era a veces hasta cruel, poniendo a prueba al candidato. Y algunos me dicen, sí, pero era un hombre cruel. Claro, sí, no, pero era un hombre perfectamente lúcido, en que si usted para un determinado puesto pone a alguien quien no tiene los requerimientos necesarios, de ninguna manera el bien o el servicio que produzca va a salir bien, pues. O sea, olvídese pues de la palabra calidad. Pero ¿sabe qué pasa también? Y es que el tipo de sacrificio que hay que hacer para los criterios de selección de calidad, así nomás no lo van a afrontar ni pagar personas que no quieren realmente, sino más bien una cierta calidad. Vea, en la cría de ave de riña, si usted tiene 24 crías, hay que sacrificar 20. ¿Y qué hace con 4? Bueno, casi ningún criador, salvo pues los mejores, van a botar 20. Se quedan pues con muchas más, ¿no? Entonces también hay una renuencia, hay una dificultad real, ¿no? He invertido tanto, he hecho tanto, ¿y qué cosa para votar la mayor parte? Bueno, entonces, y como tampoco no hay una exigencia. Así es. ¿No? Es que en el fondo, lamentablemente, a muchas personas lo que menos les interesa es el asunto de la calidad, ¿no? Tanto el que la produce como el que la consume, ¿no? Con esa maldita frase, así nomás, ¿no? Estamos como estamos. ¿Qué otros proyectos, amigo Álvaro, para el futuro inmediato en materia de libros? Bueno, ya le mandé una carta al rector de la Garcilaso, que estoy seguro que ve su programa, entonces espero que la carta le haya llegado, ¿no? En la cual le estoy proponiendo cumplir este deseo mío de cerrar esta trilogía con Garcilaso para empresarios, ¿no? Sí. Porque mire, sí, acá lo menciono, ¿no? En alguna de las páginas de los comentarios señala Garcilaso lo terribles que eran los incas en relación con aquellos que no cumplían las órdenes de su majestad, ¿no? De tal manera que Garcilaso decía una frase, voy a citar de memoria y voy a parafrasear, algo así: los incas no hacían leyes para que dejen de ser observadas, sino para que las cumplan, ¿no? Y las sanciones eran tan drásticas que muchas veces ni siquiera tenían que hacer uso de dichas sanciones porque a nadie se le ocurría incumplirlas, ¿no? Fue el hijo o el padre de Thomas Watson el que decía, para que una organización funcione se necesita orden y sanción, pues, ¿no? Claro. No, ese ha sido el padre, ¿no? Y aquí el hijo el inferior. ¿no? En nuestro país, lamentablemente, la mayoría de jefes y ejecutivos lo que quiere es ser reconocido como buena gente, Bueno. el pata. Y ahora eso lo hace para tener liderazgo, ¿no? Para que me tengan afecto, ¿no? El afecto que no logran en su casa lo quieren en la empresa, incumpliendo las funciones por las cuales cobra. Porque ese es el asunto, ¿no? El directivo cobra por tomar decisiones, para eso se le paga, ¿no? Si yo fabrico este libro, bueno, a mí el dueño me dirá, bueno, este libro sí tiene peso, pero en el caso de los ejecutivos son decisiones, y por eso se le paga, ¿no? Bien, agradecemos sinceramente la voz y presencia de Bernardo Álvaro una vez más. Y con ustedes hasta el segmento siguiente, donde contestaré algunos correos. Permiso. Un televidente que me escribe desde Miami me pregunta por qué no me ocupo del tema de la teología de la liberación.
porque él juzga que es un tema muy interesante y también un tema controvertido, etc. Estimado señor, me he ocupado de este tema años atrás, más de una vez. Viví toda la época de agitación del cotarro, ¿no? Cuando el padre Gustavo Gutiérrez publicó su teología de la liberación. Por esa razón fue motivo de una serie de críticas de la jerarquía. Y seguramente los más de los televidentes no lo saben, pero estaba ya un poco escamado el padre Gutiérrez por tanta crítica hace de esto muchos años. Y declinó mi invitación, insistí más de una vez. Fui especialmente a verlo, hablé con él y todo, pero no. Me dijo, no, yo ya no quiero ya ser motivo de controversia ni nada. Yo le digo, pero usted no, el tema. Y lo que usted propone y los planteamientos de la teología de la liberación son de los más interesantes. Años después, Monseñor Ricardo Durán Flores, que a la sazón era obispo del Callao, publicó un libro, ¿no?, sobre este asunto, titulado La utopía de la liberación, y preguntaba después, Teología de los pobres. Este es el otro libro, ¿no?, publicado por Monseñor Durán Flores. Cuando Monseñor Durán Flores hace 30 años publicó este libro, yo lo invité, y más de una vez, y para mi sorpresa no quiso concurrir. Entonces no pude ni que concurra el padre Gutiérrez, ni tampoco el impugnante, ¿no?, porque en una buena medida este libro de Durán Flores es pues una crítica, y a veces una crítica muy estricta, de los planteamientos de Gustavo Gutiérrez. Vea, pero no solamente hubo este tema y este alboroto en el cotarro, sino también hubo otro tema que aquí prácticamente pasó inadvertido, pero acerca del cual se publicaron muchas obras. Me refiero al tema de la muerte de Dios. Esta muerte de Dios se refiere no a la muerte de Dios de la cual fue autor el filósofo Nietzsche en el siglo XIX. No, esta muerte de Dios es la muerte que dieron a Dios los mismos teólogos católicos y protestantes. Hay que hacer esa diferencia. Entonces fue algo revolucionario, diferente, impactante, porque surgió en el seno mismo de la teología católica y en el seno mismo de la teología protestante, con gran incomodidad de la jerarquía eclesiástica. Y acá, repito, no se difundió. Tanto es así que un día, hace ya de estos muchos años, yo mostré 11 libros sobre la muerte de Dios. Los antiguos televidentes que me siguen fielmente lo recordarán. 11 libros. Aquí no había leído nadie ni un solo libro. Desconocían absolutamente. Los medios se callaron en 7 idiomas sobre la muerte de Dios, propinada por la misma teología radical católica y por la misma teología radical protestante. Porque no fue Nietzsche, ni fue un agnóstico, ni un ateo, no, fueron los mismos teólogos. Entonces, claro, como decían los antiguos egipcios, solo existe lo que se nombra. Si no se nombra, no existe. Entonces, claro, acá no se nombraba, pues, la teología de la muerte de Dios, la teología radical. Y entonces pasó inadvertida. Nadie había leído nada, todo el mundo desconocía eso, hasta ahora. Hasta ahora. Yo ya no quise traer, hubiera podido traer los 11 libros, ¿no? Y hubiera podido comprobar que ahora seguía el mismo nivel de ignorancia, y quizá mayor todavía. A pesar de que ahora hay pues una serie de facilidades, ¿no?, que hace 30 años no había, ¿no? Me refiero a la internet.
pero igual no creo que haya mejorado el asunto. Entonces, pues, el padre Gutiérrez optó por lo que en inglés se llama low profile, ¿no es cierto? O sea, un perfil bajo, y nunca quiso ir a mi programa. Y el otro asunto, como no se nombró, entonces para las más de las personas pasó inadvertido. Yo también dije, y voy a repetirlo ahora, que el problema ya había dejado de ser la muerte de Dios. Y había dejado de ser la muerte de Dios, creo yo, antes que se publicaran todos los libros que se publicaron acerca de la muerte de Dios. Porque si ustedes revisan los escritos del psicólogo Erich Fromm, comprobarán que en los años 50, si no me equivoco, en el año 55, en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, él dice, pero así claramente, que el problema no es la muerte de Dios, sino la muerte del hombre, ¿no es cierto? El hombre pues está herido de gravedad, y como yo también agregué, está en emergencia, en cuidados intensivos. Así como Vallejo decía, Dios está enfermo, grave, ¿no? Él dice, nací, ¿no?, un día que Dios está enfermo, grave. Entonces igual ahora, pues no, Dios está enfermo, grave, ya no, ahora el hombre está enfermo, grave, ¿no? Es curioso, pero ahora que tenemos todos los medios para que llegue a la gran teleaudiencia, ¿no?, tal o cual noticia o tal o cual movimiento verdaderamente interesante de carácter cultural o de carácter teológico, no hay los vehículos adecuados y sobre todo la repetición y la insistencia en noticias que harían mucho bien a toda la feligresía católica, ¿no?, que permanece pues en un completo desconocimiento, ¿no?, en un completo desconocimiento. Luego, un señor me dice que cómo hacer para pronunciar correctamente apellidos de autores famosos, porque normalmente las pronunciaciones son equivocadas. Bueno, la academia antes había autorizado, no sé si ahora lo sigue autorizando, porque la academia también de una edición a otra del lexicón oficial muda de parecer, ¿no? Pero había autorizado, ¿no?, que se tilden pues ciertos apellidos y ciertos nombres, ¿no? Y que no se diga, por ejemplo, Ana Karenina, sino Ana Karenina, que no se diga Tolstoy, sino Tolstoy, Tolstoy, sino Tolstoy, que no se diga Vladimir Nabokov, sino Vladimir Nabokov, ¿no? Tolstoy, Karenina, etcétera, ¿no? Luego, otro señor me dice que ¿por qué no fundamento mejor o por qué no vuelvo a ocuparme de una declaración que él pescó al vuelo en uno de los programas, según la cual el hombre carece de instintos? Bueno, vea usted, estimado señor, yo ya de esto me he ocupado varias veces y ahora, bueno, voy a ocuparme así en volandas, ¿no? Porque es muy sencillo que usted averigüe que es cierto lo que yo digo. Hay dos definiciones de instinto que simplemente hay que tener en cuenta para ver si son aplicables al ser humano. Tenemos la definición clásica del entomólogo Fabre, el autor de los famosos Recuerdos entomológicos, una obra en 10 tomos, que la Espasa Calpe publicó en 5 tomos,
Bueno, es una edición abreviada, pero para los que no son entomólogos era más que suficiente. Además, pues, Jean-Henri Fabre tenía pues el don, digamos, de la descripción acertada, lúcida y sugerente, ¿no? Respecto a los insectos, ¿no? De modo que parece pues una novela, ¿no? Así formidable, ¿no? Cosa que no se echa de ver, lógicamente, en la otra definición de instinto, que es la definición del etólogo holandés Nico Tinbergen, ¿no? Nico Tinbergen publicó en 1950 una obra capital acerca del instinto, se llama El estudio del instinto. Una nueva edición, me parece, después, en francés se publicó la traducción en el año 53, y en español hubo que esperar muchos años más, me parece que en los años 70 del siglo pasado se publicó la traducción siglo XXI de México, publicó la traducción del estudio del instinto de Tinbergen, ¿no? La definición de Tinbergen es mucho más complicada que la de Fabre, ¿no? La de Fabre es pues una actividad connatural, ciega, especial, especializada, etcétera, ¿no? Pero la de Tinbergen, ¿no? Es una definición etológica, ¿no? Que a quienes deseen enterarse cumplidamente, además con todo un desarrollo, les sugiero que consulten el diccionario etológico. Ahí está, y no solamente en español, sino en 3 o 4 idiomas, la definición pormenorizada de Nico Tinbergen acerca del instinto. Ninguna, ni la de Fabre, ni la de Tinbergen, es aplicable al ser humano. Un ser humano no tiene instintos. Porque si los tuviera, entonces no habría adquirido la llamada inteligencia superior. La inteligencia superior fue posible cuando el hombre dejó de ser un animal instintivo. Entonces, esta falta del instinto, que siempre es rígido, mecánico, automático, ciego, ¿no? Fue reemplazado por la inteligencia superior, que es pues mucho más plástica, más adaptable, etcétera, ¿no? Y que también origina, dicho sea de paso, una serie de problemas, ¿no? Pero posibilita una serie de otras cosas que el instinto de ninguna manera posibilita. Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido, de modo que si no hay ningún inconveniente en los siguientes días, en el siguiente programa estaré conversando sobre la nueva edición del famoso libro del doctor Raúl Porras, Los cronistas del Perú. Una edición muy cuidada que estaba a cargo de Osvaldo Holguín Cayo. Vamos a conversar con el doctor Holguín y estén atentos pues al siguiente programa. Eso es todo y hasta la próxima.